o en esta mañana continuaremos estudiando estos versículos del capítulo 6, esta sección que comenzamos apreciando desde el versículo 17. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 23 y hoy con la ayuda de Dios la intención es poder llegar hasta el versículo 26. Hermanos, recordarán que la semana pasada podíamos apreciar un contraste entre la multitud, que como ustedes saben y como sucede en muchos momentos en nuestra sociedad, en muchas actividades de nuestra sociedad, una multitud que está expectante, generalmente donde algo van a obtener, donde algo van a poder recibir para su propio beneficio. Esta multitud que vemos aquí, dentro de todo, buscaba ver, escuchar y así poder seguir pasando la voz de lo que estaba sucediendo con respecto a los milagros, a las señales y a la enseñanza de Jesús. Recuerdan ustedes que la gente admiraba su enseñanza, la gente se admiraba de los milagros. Además pudimos apreciar que para los fariseos, las autoridades religiosas de aquel momento, esta multitud no era más que simples ignorantes, ¿verdad? Para ellos eran personas despreciables que ignoraban por completo, de acuerdo a su entendimiento, la palabra de Dios y por lo tanto seguían a Jesús. Qué equivocados estaban, qué equivocada estaba la sociedad y el sistema religioso, por supuesto, guiado por una corrupción terrible. Pero esta multitud la podíamos identificar como aquellos que estaban siguiendo los milagros. Más adelante, por supuesto, al leer acerca de la multiplicación de los panes y los peces, podemos darnos cuenta que la gente precisamente seguía a Jesús con ese propósito. Es lo que leemos en el Evangelio de Juan. Jesús les dice, ustedes me siguen porque tuvieron que comer. Y ese es el interés que vemos en muchas ocasiones de la multitud. Por supuesto, el hecho de poder tener grandes personas también permitía que el Señor pudiera dar una enseñanza que pudiera llegar a más corazones, a más oídos. Pero hay un gran peligro, y ese es el contraste que veíamos, entre simplemente ser parte de una multitud que está viendo o ser realmente o recibir realmente la palabra de un mensaje de esperanza, de un mensaje de consolación, de un mensaje verdadero. Realmente atesorarlo, apreciarlo y vivirlo, que era lo que Jesús estaba mostrando, a lo que Jesús estaba apuntándoles. Y es que leíamos la semana pasada que lo importante, lo necesario, lo indispensable, no es simplemente ser parte de la multitud, sino que lo indispensable, lo necesario, lo que busca nuestro Dios es que cada uno de las personas de esa multitud y hoy nosotros al leer el testimonio de esta palabra podamos entender nuestra realidad, la realidad de una bancarrota espiritual, un fracaso de nuestras vidas alejados de Dios. Eso que genuinamente nos lleva a estar hambrientos, a estar sedientos, a llorar porque conforme avanzamos en la lucha contra nuestro pecado nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de un Salvador continuamente que guíe nuestros pasos, su palabra que pueda genuinamente ir trazando la línea por la que debemos andar. Pero es una realidad que vienen las críticas y vienen los sabios de este mundo y vienen las ideas y los comentarios y las sugerencias y las grandes mentes de este siglo buscando presentar delante de nosotros aquello que debemos seguir, buscando alejarnos de la verdad, buscando presentarnos un escenario agradable, amigable, que pueda ser envidiado por los demás. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, porque el supuesto éxito que la sociedad reconoce nos puede llevar al fracaso. Nos puede llevar al fracaso. Y es precisamente hoy, en ese contexto, de las consecuencias de mantenernos esclavizados a nuestra maldad o a la maldad del corazón del hombre, que llegamos a Lucas capítulo 6, versículo 24 al 26, donde vamos a estudiar esta segunda parte del mensaje y en esta ocasión un mensaje aterrador que describe el presente y el futuro del necio.
Al llegar al versículo 23, del versículo 24 al versículo 26, vamos a apreciar el presente y el futuro del necio. Y voy a leer a partir del versículo 20 para dar algo de contexto hasta el versículo 26. Volviendo sus vistas a sus discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 20, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por la bendición que es tener tu palabra frente a nosotros. Y a la misma vez, Señor, rogamos que por favor nuestras vidas puedan ser encaminadas por estas preciosas verdades. Que lejos de basarnos en sentimientos o emociones, entendamos nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Y para aquellos que no te conocen, que puedan ver su verdadera condición, que los esté encaminando al desastre eterno. Por favor, ayúdanos a ser humildes, a recibir tu palabra, Señor, prestos, atentos, procurando en obediencia glorificarte mediante vidas que la obedecen. Concédeme, Señor, gracia y permíteme exponer tu palabra, Señor, de la manera correcta, buscando glorificarte de igual manera. Y que cada uno de los presentes, cada uno de nosotros, podamos ser confortados, animados, exhortados y edificados, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Es un mensaje aterrador. Es un mensaje que, a diferencia de la semana pasada, viene y presenta la realidad que describe el presente, lo que está viviendo el necio, pero a la misma vez nos anticipa su futuro, nos anticipa lo que viene para él. Saben, hermanos, que al estudiar esta sección de las bienaventuranzas, esta sección en el Evangelio de Lucas, encontramos muchos paralelos, por supuesto, con la enseñanza en Mateo. Y es que, hermanos, al estudiar el capítulo 6, nos hemos dado cuenta de varios momentos interesantes. Es precisamente justo antes de nuestra sección donde Jesús elige a sus 12, que de alguna u otra manera tienen esa representación de las 12 tribus de Israel. Y estos 12, por supuesto, de alguna u otra manera, lo sabemos, Efesios capítulo 2, versículo 20, funcionando o que funcionarán como el fundamento de la iglesia, como los pilares. Por supuesto, sabemos que más adelante Judas sería quien traicionaría a Jesús, pero esto es parte, por supuesto, ya del conocimiento de nuestro Dios. No es una sorpresa. Vendrá Matías, vendrá Pablo, y lo sabemos. Pero me parece que es muy evidente que que nuestro Señor Jesús elige a estos 12, los presenta no como los hombres más preparados, lo estudiamos, ¿recuerdan? No como las grandes mentes brillantes de aquel momento, sino como simples hombres, vasos de barro, que estaban por ser formados conforme pasaba el tiempo, que darían gloria y honra a nuestro Dios. Además, pudimos darnos cuenta de que esta situación y esta realidad de estas 12 personas, quienes estarían de manera activa sirviendo a la gente, recibiendo el mensaje, siendo discipulados, vendrían a generar un gran impacto en la sociedad, de hecho en el mundo de aquel momento. Y de tal grado que hasta el día de hoy nos ha llegado esta fidelidad y esta enseñanza. Pero si nos ponemos a pensar un poco, hermanos, y entendemos algunos paralelos, nos vamos a dar cuenta que las bienaventuranzas que vemos aquí buscan apuntar el corazón de aquellos, o buscan
hacerles ver a aquellos que buscan honrar a Dios lo que deben de hacer. Es decir, buscan trazar el camino y no negar los mandamientos que ya fueron establecidos, sino de alguna manera nuestro Señor Jesús, sabemos, no vino a abrogar la ley, no vino a negarla, sino vino para cumplirla y para apuntar al corazón de manera muy clara y específica. Es Moisés quien sube al monte y baja con la ley de nuestro Dios. Y es Jesús, versículo 12, quien va al monte a orar, elige a sus 12 y, como sabemos, desciende con ellos y trae este mensaje a la multitud. Vemos paralelos interesantes que nos llevan a entender que esta nación, que este pueblo adquirido por Dios, que estos elegidos por nuestro Dios, que aquellos que vendrían al conocimiento y a la salvación, necesitaban escuchar este mensaje que es de suma importancia para que ellos pudieran ser perdonados de sus pecados. Pero sobre todo, como hemos visto y veíamos la semana pasada, que puedan reconocer su fracaso y que puedan darse cuenta que esa prosperidad que el mundo busca, que aquello que el mundo anhela, no armoniza con lo que nuestro Señor Jesús busca en los corazones de los suyos. Bienaventurados quienes, versículo 20, los pobres. Y hablábamos de los pobres en espíritu. Bienaventurados quienes, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados quienes, los que lloran. Bienaventurados quienes cuando los hombres os aborrezcan por causa del Hijo del Hombre. Podríamos verlo todo bajo una descripción de cosas que el mundo no aprecia, cosas que el mundo rechaza. Pero como hemos visto también en el tema de Lucas, esta gran reversión. Es Jesús quien ha venido por quienes, para anunciar el evangelio a los pobres, versículo 18 del capítulo 4. Para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. No a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores que reconocen su condición y que con una humildad tiemblan ante la palabra y buscan servirle. Jesús nunca afirma que todo va a ser de color de rosa. Jesús nunca afirma que la vida cristiana va a ser todo a favor, sino que en innumerables ocasiones, tan solo en estos pasajes, nos apunta a realidades presentes y futuras. ¿Recuerdan? Reiréis. Los que ahora lloran van a reír. Los que ahora tienen hambre van a ser saciados. Los que son pobres, de ellos es el reino de Dios. Lo veíamos la semana pasada. ¿Y qué tiene que ver esto? Que hay una promesa futura. Hay un componente del futuro, un componente escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro muchas cosas van a cambiar. Y aquello que posiblemente era de gran valor para la humanidad será completamente deshecho y perdido. Y aquello que la humanidad rechazaba tendrá verdadero valor frente a los ojos de todos. Pero ante esto no podemos negar que en el presente habrá sufrimiento, habrá dolor. Y por lo tanto el mensaje de Jesús es para que no nos sorprendamos de estas situaciones. Y es lo que hemos venido viendo hasta ahora. Por eso es que mencionábamos de este mensaje esperanzador, porque es un mensaje que nos lleva a situar nuestra perspectiva y nuestros ojos en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Que podamos mirar al cielo, que podamos apreciar y ver las cosas a la luz de la eternidad. Y hoy, precisamente, con los ojos puestos en la eternidad, es que llegamos a esta sección, donde este mensaje de esperanza para los pobres, para los sedientos, para los hambrientos, para los que lloran, para los que ríen y para los que reciben rechazo por causa del Hijo del Hombre, ahora se convierten en una terrible noticia para los necios, para los soberbios, para los orgullosos. Vean conmigo el versículo 24. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Mas ay de vosotros, ricos. Lo primero que vemos ahí es esta conjunción adversativa. Pasamos de las bienaventuranzas, pasamos de los bienaventurados a los ay.
Un contraste, a diferencia de lo mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué tipo de expresión es esta? Ay, porque ¿será simplemente una demostración de tristeza? Como por ejemplo nosotros hoy en día, ay, me duele la mano, ay, no me quiero levantar hoy, ay, mira la lluvia, hoy mejor nos quedamos, ay, se me olvidó. Bueno, usamos esa expresión con mucha ligereza, porque a veces podríamos expresar un gran dolor, pero otras cosas, pues, simples situaciones muy triviales, ¿verdad? La realidad es que si todo lo comenzamos a ver de alguna manera en contraste con lo anterior, y ya estudiamos que el bienaventurado no es aquel sumamente dichoso nada más, sino que es aquel que ante los ojos de Dios es bendito, su posición es favorable. Es grata la persona delante de los ojos de Dios, es dichoso delante de los ojos de Dios, pues ahora estamos ante aquellos que no lo son. Lo opuesto. Ay de vosotros. Lo equivalente a qué horror, qué espantoso. Y nuestro Señor Jesús utiliza esta expresión. De hecho, a lo largo del Evangelio de Lucas, lo vemos en al menos en 4 ocasiones. Ay de ti, Corazín y Betsaida, lamentándose por estas ciudades. Ay de quienes, de los fariseos. ¿Por qué? Versículo 42 del capítulo 11. Porque pagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas, sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Por esto es lo que debíais hacer practicado sin descuidar lo otro. Pero esto es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Ay de vosotros fariseos, versículo 43 del capítulo 11, porque amáis los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en la plaza. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera las cargáis con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. Creo que claramente podemos darnos cuenta que cuando Jesús utiliza esta expresión, no es nada favorable. No son buenas noticias. Ay de aquellos por quien vienen los tropiezos, dice en el capítulo 17. Y con referencia, por supuesto, a Judas en el capítulo 22, ay de aquel por quien es entregado el Hijo del Hombre. Nada favorable la expresión. Por lo tanto, preparémonos porque esto que viene no habla de algo bueno ni favorable y debe ser entendido en su contexto. ¿Quiénes son los que se encuentran en una posición o en esta posición? ¿Quiénes son aquellos? Sin duda, se trata de una persona sin un entendimiento de su condición espiritual, lo opuesto a lo que veíamos antes. Ya no son hambrientos, ya no son pobres porque requieren ser fortalecidos y enriquecidos, ya no están sedientos, estos parece ser que ya lo tienen. Un ciego que piensa tener lo suficiente sin saber su realidad. Personas justas ante sus propios ojos. Y todo esto lo podemos ir infiriendo en base a lo que hemos estudiado la semana pasada. Personas que piensan que están en una riqueza y en una abundancia de justicia, de buenas obras. ¿Cuántas personas no conocemos hoy que precisamente nos dicen así? No soy tan malo. O que nosotros nos referimos y decimos, es muy buena persona. Ha dedicado su vida a ayudar. La filantropía es parte de él. ¿Cuántas personas buenas no hay en este mundo? Es más, a veces utilizamos frases muy a la ligera como, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sin entender realmente que bueno solo hay uno, y es Jesús. Estas personas que se va a estar describiendo nuestro Señor Jesús, no solamente muestran esa necedad en algunas partes de su vida, sino que esa necedad reina. Esa autojusticia es su lema para vivir. Y por lo tanto, ante sus propios ojos, están muy bien. Ay de vosotros, ricos. Y aquí es importante el poder poner eso en su contexto. ¿Será que Jesús se está refiriendo a aquellas personas que tienen propiedades? Y de ser así, ¿cómo sabemos cuando alguien ya es rico? Es decir, ¿cuál es el parámetro?
¿Dónde en la Biblia podemos comprender o admirar y constatar o comprobar si nosotros estamos y ya pasamos ese umbral de rico? Porque a lo mejor lo que para alguien en cierto país, en cierta cultura puede ser rico, a lo mejor para en otra es algo completamente opuesto. Es decir, este mensaje podría ser entendido de diferentes maneras en diferentes lugares. ¿Será que Jesús se refiere a ese tipo de riqueza material? Además, ¿cómo sabemos realmente quiénes sí y quiénes no son ricos? ¿Será que Jesús está condenando las riquezas? Porque si volteamos a ver el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos como Abraham, tenemos ejemplos como Job, que no se trataba de gente muy pobre, sino que tenían recursos. ¿De qué está hablando Jesús? En Lucas capítulo 18 se nos introduce la historia del joven rico. Y aquí creo que podemos entender y podemos ver como una cosa, como un entendimiento material o un entendimiento equivocado de lo material nos lleva a un entendimiento también equivocado de nuestra condición espiritual. O también lo podemos ver de la otra manera, ¿verdad? Un entendimiento incorrecto de la eternidad, de nuestra condición espiritual, nos lleva a un entendimiento incorrecto de nuestra vida en esta tierra. Un hombre prominente, un joven rico, versículo 18 del capítulo 18, se acerca y dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos, ven y sígueme. Al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Este joven se acerca con grandes posesiones, con varios bienes materiales. Él poseía todas estas riquezas terrenales. Y esto de alguna u otra manera, o un mal entendimiento de la escritura, lo llevó a pensar y a decir: yo todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y Jesús le hace ver que esto no es verdad. Porque si fuera verdad, no viviría de la manera y no afirmaría lo que está afirmando. ¿Es verdad que amas realmente a Dios? Bueno, vende todo lo que tienes. Esto no es un mandamiento para todos aquellos que tienen posesiones. No desviemos de la enseñanza de Jesús. Él está apuntando al corazón. Y si bien es cierto, el cristiano es llamado a ser dadivoso, a tener misericordia, a mostrar misericordia, lo que Jesús está mostrando en la vida de este hombre es un desbalance y un aprecio mayor a las riquezas. De hecho, eso lo podemos ver en la respuesta de Jesús, porque le dice: qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Qué difícil lo es. ¿Por qué? Porque su corazón y su confianza, al estar basados en el éxito, en las posesiones que tienen, los lleva a tener una versión distorsionada del evangelio. Ellos no tienen necesidad. No entendiendo, en el caso de este joven rico, que la ley estaba ahí para ser un tutor para llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Y para poder así ser justificados por la fe. El joven rico no entendía que la ley y los mandamientos era para mostrar nuestra incapacidad de cumplirlos, pero él, todo lo contrario, afirmaba haberlos cumplido todos. En Lucas capítulo 12 tenemos también al rico insensato. ¿Y cómo lo vemos actuar ahí a partir del versículo 13 al versículo 21? Una de la multitud le dijo: dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Él les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando tenga abundancia, cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y les dijo esta parábola: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho fruto. Y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Sin lugar a dudas, hay un peligro en las riquezas. Pero nuevamente, no es ese el punto que vemos establecido en la Escritura, sino que el punto que vemos aquí es aquellos que son o se creen estar ricos en espíritu. Y esta riqueza en espíritu, en muchas ocasiones puede estar fundamentada en una riqueza terrenal. No tiene necesidad de nada. Su vida, un caso de éxito. Siempre saben salir adelante. Tienen lo suficiente. Por lo tanto, no les hace falta nada. Es más, si les llega a hacer falta algo, tumban para volver a construir más grande. Y construyen y construyen. Y esa es la actitud. Y eso es a lo que apunta el Evangelio. Y esta horrenda expectación de juicio para aquellos que están viviendo de acuerdo a este parámetro. Es Pablo quien le escribe a Timoteo y en 1 Timoteo 6, versículo 17 les dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6, 17. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que los ricos no pongan su esperanza en la abundancia, en las riquezas. Ahí no es. Desafortunadamente, una cosa puede llevar a la otra. Un mal entendimiento de las riquezas, un mal entendimiento de lo que vemos, nos lleva a un mal entendimiento nos puede llevar a un mal entendimiento de nuestra condición espiritual. Continúa diciendo el versículo 24, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cómo? Podrán decir algunos. A ver, ¿cómo, Jesús? Acabamos de ver que es una expresión de una posición desfavorable delante de los ojos de Dios, de un horror que les va a acontecer a estas personas. ¿A quiénes? A los llamados ricos, aquellos que no ven su pobreza espiritual, aquellos que basan su confianza en otras cosas, que pueden ser posesiones terrenales. ¿Cómo es que van a tener consuelo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a recibir un galardón? ¿Por qué van a recibir algo? Esta palabra ya tenéis es un término usado para comprobantes que indican un pago completo. Ya no hay deuda. Esto es decir, ya tienen todo el pago que recibirán. Qué injusto podrán decir algunos. Abre tus ojos y date cuenta que es parte de lo que vivimos en esta tierra. Asaf en el Salmo 73, versículo 3, dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es una lucha constante. En este mundo en el que vivimos, al malo le puede ir bien. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones. No todo el que madruga, o no todo el que madruga, Dios le ayuda. No está en la Biblia. Es verdad. Sí tenemos proverbios que nos llevan a trabajar, pero recuerden muy bien, los proverbios no son promesas, son dichos sabios. Y Eclesiastés, precisamente del mismo autor, viene a traer ese balance. Hay principios importantes donde está la verdadera sabiduría, pero el malo también prospera. Y esto Asaf lo ve, lo contempla, de hecho David también lo menciona, pero Asaf de manera muy particular en el Salmo 73 dice: por poco resbalan mis pasos porque estoy viendo la prosperidad del malo. Y Jesús nos dice aquí: ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué tipo de consuelo es este? Es el consuelo de esta tierra. Es el consuelo del reconocimiento de los que están a tu alrededor. Es el reconocimiento de la sociedad. Cuando Jesús se refiere a aquellos fariseos, religiosos, hipócritas, y cuando advierte a la multitud,
les dice a sus discípulos, miren, cuando den limosna, Mateo capítulo 6, versículo 2, no toquen trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas para ser alabados por los hombres. Ellos ya han recibido su recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Hay recompensa. La vemos. Y eso es precisamente lo que en muchas ocasiones enardece nuestro corazón como hijos de Dios. Y no debe ser así. Una lucha constante que Asaf tenía, bueno, una lucha que Asaf expresa, no sabemos si es constante, pero Asaf expresa en el Salmo 73. Y es una realidad por la que nosotros tenemos que también entender y vivir y poder aterrizarla bíblicamente. El consuelo y la esperanza de los que se creen ricos en espíritu está en la tierra. Está en el reconocimiento de los otros. Está en un entendimiento de que no necesitan nada. Ahora bien, esa riqueza de espíritu no necesariamente está ligada a una riqueza terrenal. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. También hay personas pobres que son sumamente orgullosos. Es decir, no necesitan ayuda de nadie. Se creen autosuficientes, autojustos. Y si bien es cierto, hay esos polos, esas dos condiciones, lo leemos en Proverbios. Las riquezas y la pobreza. No me des riqueza, no me des pobreza. ¿Por qué? No vaya a ser que teniendo todo te olvide, no vaya a ser que no teniendo nada te maldiga. Es un importante recordatorio de que en ambos polos, en ambas condiciones, puede haber aquellos ricos en espíritu, en un sentido, entre comillas, por supuesto, que realmente lo que están expresando es un sentimiento de autojusticia, de que no necesitan ayuda de nadie, de que están bien como están, son buenas personas, lo decíamos hace un momento. Y son buenos porque hay otros que son más malos, ¿verdad? Comparándose con otros. No tienen necesidad, su mente está ocupada, su conciencia, su corazón está entenebrecido, posiblemente grandes casas y propiedades o tal vez no, pero de una u otra manera su condición de muerte espiritual los está conduciendo a la condenación eterna. Y es por eso que Jesús expresa ay de vosotros ricos. La consolación verdadera solamente puede provenir de Dios. Y era aquella que estaba esperando, por ejemplo, Simeón, un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. El que es pobre en espíritu, lo contrario a esto. El que no puede aferrarse a cosas de este mundo y que entiende su condición delante de Dios. El que no busca engañarse pensando que es una buena persona, sabe que su consuelo viene de Dios. Sabe que su consuelo viene del Dios de la paciencia y de la consolación. Romanos 15, versículo 5. Sabe que es llamado a guardar silencio, a esperar, a reconocer, porque es Dios quien tiene el control de todo. Y es una lucha constante, pero es un gran recordatorio de poder saber, el rico prospera y ya tiene su recompensa, y es esa, inmediata. Con esa mentalidad que nos gusta ahora, ¿verdad? Automático, microondas, 30 segundos, 20 segundos, rápido, comida rápida, todo rápido. Aquel que no es pobre en espíritu, lo tiene, lo recibe, la gente lo reconoce. Es muy buena persona. Mira cómo vino desde abajo y logró todo esto. O mira cómo ha dado su vida para ayudar. Ya recibió el aplauso de la gente, ya recibió el reconocimiento de las multitudes. Ahí está su consuelo. Ahí está su consuelo. Versículo 25, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Y esto qué quiere decir? Pues otra vez en contraste con el versículo 21. Aquellos que no están sedientos ni hambrientos de justicia. Aquellos que ya tienen más de lo necesario. Y hoy vemos esa actitud en muchas maneras. Y una de ellas es, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito hacer eso. En completo rechazo a la Escritura. Espera, ¿que la Escritura no es la que nos manda a congregarnos? Sí, yo no necesito. Yo ya aprendí mucho, ya les toca a ustedes.
A veces eso mismo sucede de los padres a los hijos. Los padres mismos hablan de su experiencia y no hablan desde la palabra de Dios. No, yo ya recibí mucho, ya te toca a ti ir, hijo. Nada puede estar más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque piensan estar saciados, porque muestran un orgullo al poder decir, yo no necesito ya más de eso. Yo no necesito más de instrucción. Ya tengo mucha palabra, algunos pueden decir. Ya he aprendido mucho. Ahora yo debo hacer esto. Ahora todo el conocimiento que yo tengo me debe conducir a hacer esto o hacer lo otro. Si es verdad que tienes mucha palabra, lo primero que debe de ser o reflejar tu vida es una obediencia a la palabra, no una obediencia a tu experiencia, a lo mal o lo bien que te fue. Tienen todo lo que necesitan, no tienen necesidad de nadie. Qué cómodo es para el hombre vivir sin un pastor. Qué cómodo es vivir sin una congregación, sin otros hermanos que se preocupan, que procuran la vida de la persona. Qué cómodo es poder vivir interpretando la palabra, porque algunos así también lo hacen. Este texto para mí significa esto y para mí significa lo otro. Qué cómodo es abrir las puertas a que la experiencia, a que el humanismo pueda llegar a tener un lugar igual de autoridad que la palabra de Dios. Piensan estar saciados. Un sentido de completa abundancia. No tienen necesidad, nada les hace falta. Cualquier pensamiento de necesidad es rápidamente solventado o dirigido a sus propios méritos. Me hace falta eso, voy y lo compro. Me hace falta eso, voy y yo lo hago. Me hace falta eso. No piden ayuda, no necesitan ayuda, no necesitan consejo, no necesitan de nadie. Y pensemos un poco también en la manera en que el mundo opera y cómo nos lleva a dirigir nuestros pensamientos a esa independencia, aquello que se basa en nuestro esfuerzo, el mérito, el galardón, la carrera, la premiación. El mismo Salmo 73, Asaf describe a estos soberbios y orgullosos y dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Niegan su necesidad de Dios, Romanos 1, Salmos 14, 1, Salmos 53, 1. Detienen todo aquello que les recuerda acerca de su necesidad. No vienen a la iglesia, no leen la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren ser confrontados, porque ellos afirman ya saber todo, ya estar saciados. Y dice aquí, tendréis hambre. Nos habla del futuro. Nos habla de una necesidad apremiante, el alimento. Nos habla de una certeza de algo que vendrá para aquellos que piensan estar saciados. Y esto debe llevarnos a meditar. Ay de vosotros los que ahora reís, los que están bien, los que no tienen problemas o aparentan no tener problemas, los que tienen suma felicidad, alegría, gozo por lo que están viviendo. En otras palabras, su vida parece estar marchando de la manera correcta, perfecta. La soberbia los corona, dice Asaf también en el Salmo 73, versículo 6. Esa risa y ese gozo, ese orgullo por lo que han logrado los lleva a mofarse y a hablar con maldad, hablar con altanería y ponen su boca contra el cielo, versículos 8 y 9 del Salmo 73. Su lengua pasea la tierra, dice Asaf. ¿Qué nos habla esto? De un orgullo, de algo que está completamente fuera de sí la persona, con un orgullo que lo lleva a levantar su voz contra el cielo. Ríen. Piensan tener todo. Continúa y dice, porque lamentaréis y lloraréis. El necio se jacta en su soberbia. Pero nuevamente hay algo que viene en el futuro. Se van a lamentar y van a llorar por sus decisiones, por su vida, por su desenfreno. No es un a lo mejor, hermano. Es una certeza de lo que sucederá. Asaf, de alguna manera lo entiende también cuando dice, no fue hasta que entré al templo del Señor
y contemplé el fin de ellos. Salmo 73. El fin de ellos no es algo agradable. Vayan conmigo ahí a Lucas capítulo 16, versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y celebraba cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre vosotros y nosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco puede nadie cruzar de allá hacia nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él le dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le contestó y dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levanta de entre los muertos. El lamento y el lloro vendrán. Y claramente, a aquellos que no recibieron el mensaje de Moisés y los profetas, que lo tenemos aquí en su palabra. Y a veces algunos dicen así: si tan solo recibiera una señal. La enseñanza bíblica es: muertos pueden levantarse y presentarse a los que están. Solamente una señal. Pero si no creen en la palabra, en el testimonio que tenemos, tampoco creen así. ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan difícil? Es muy simple. Porque prefieren seguir siendo ricos a los ojos de la sociedad. Porque prefieren seguir siendo y llamarse justos. ¿Por qué? Porque les gusta estar saciados. Porque no les gusta pedir. No les gusta verse en necesidad. ¿Por qué? Porque les gusta reír ahora. Porque les gusta pasarla bien ahora. Porque tanto la abundancia como la riqueza, como el orgullo que los ha llevado a pensar que están saciados, y a un gozo que aún en su soberbia los lleva a burlarse de Dios, los tiene tan cómodos que si viene un mensaje a buscar, a moverles un poquito el tapete, no están dispuestos a escucharlo, porque es más atractivo el consuelo que tienen en este momento. Y te pregunto a ti, ¿qué acaso no lo es? Por supuesto que sí, es atractivo. Y nos puede mover el tapete a todos los presentes. Es una lucha. Pero aquí Jesús lo que viene a presentar claramente es el desenlace de aquellos que han basado su vista, su confianza, su riqueza, su abundancia y su felicidad en las cosas de este mundo. Porque en el futuro tendrán una consecuencia terrible. Ay de vosotros, versículo 26, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hoy no tenemos los mismos medios de comunicación que antes, pero sí tenemos la misma búsqueda de aceptación. Y si no me crees, es cuestión de ver lo que las redes sociales han creado. Una plataforma para continuar albergando y ayudando al corazón del hombre a recibir lo que desea: aceptación. Me gusta, seguidores, números, multitudes, reconocimiento, fama. Cuando todos los hombres te sigan, cuando haya grandes multitudes que te sigan, cuando haya grandes multitudes que hablan bien, que se expresan bien de tu mensaje, hay que tener cuidado.
algo parece que no está tan bien. El cristiano, el creyente, no está con su mira en los millones, no está con su mira en los reconocimientos. 1,000,000 de seguidores, 10 millones de seguidores, no está ahí. De hecho, muy posiblemente un creyente verdadero nunca los tendrá. Nunca los tendrá a la misma medida que lo tiene un incrédulo, al menos. No hay comparación. Porque mientras lo que ellos hablan es sabiduría de este mundo que es aceptada por las masas, lo que el creyente habla es palabra de Dios que confronta la sabiduría de las masas. Y por lo tanto, no todos lo aceptan. Pensemos en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Pensemos en cuántos siguieron al Maestro. ¿Pensamos nosotros tener mayor aceptación y popularidad que el Maestro, que nuestro Señor Jesús? Ahora, esto no quiere decir que pueda haber, por supuesto, que estos sirvan como medios para predicar el Evangelio, pero un creyente no tiene su vista en alcanzar a los grandes exitosos de este mundo, porque debe entender claramente que de nosotros no van a hablar bien las masas. La opinión pública, la cosmovisión, la manera de ver el mundo no es la misma. No podemos darle al mundo lo que ellos quieren escuchar. En el momento que eso hacemos, nos convertimos en uno más, en una voz más de este mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué crees? No viene de Dios, no viene del Padre. Porque el creyente, porque el pobre en espíritu, porque el que ahora llora, porque el que ahora tiene hambre y sed de justicia, entiende que este mundo va a pasar, que su esperanza está en el futuro. El que permanece en Dios, en su palabra, es aquel que permanece para siempre en la voluntad del Padre. Pero hay de aquellos, hay de vosotros que están buscando el reconocimiento de la gente. Santiago le escribe a su audiencia en Santiago 4:4 y le dice: oh almas adúlteras, ¿qué no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No puedes buscar quedar bien. Eso significa que no podemos tener amistad. No significa eso. Significa que siempre habrá algo que no nos permita tener comunión completa con ellos, con el mundo, con la sociedad, porque nosotros entendemos que estamos aquí de paso, que eso no es lo que le escribe Pedro a su audiencia, peregrinos y extranjeros. Entendemos las cosas a la luz de la eternidad, no vivimos y no caminamos, no marchamos, no cantamos, lo mismo que el mundo hace, lo mismo que el mundo pregona. Así hacían sus padres con los falsos profetas, y eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. La gente buscaba profetas que les hablaran cosas buenas, Jeremías 5. La gente se acercaba a aquellos que hablaban mentira. El pueblo le gustaba, no quería escuchar aquello que confrontara su pecado. Y sabes, los falsos van a continuar. Seguirán los falsos predicando un falso evangelio, falsas promesas. ¿Cuántos no hemos escuchado precisamente eso? Buscando atraer más gente, prometiéndole a la gente que van a recibir lo que sus ojos quieren. Precisamente lo contrario. Como si Dios estuviera realmente a través de su palabra hablándonos, prometiéndonos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No, esto no es así. Nuestra riqueza no está en esta tierra. Y si bien es cierto, Dios concede eso también a los suyos. Resulta de gran importancia poder ver bíblicamente esto y ser buenos administradores de todo lo que Dios da. Pero el orgulloso, el rico en espíritu, el que recibe la alabanza de los hombres, el que recibe y que es popular en la sociedad, ellos ya han recibido su consuelo. Aquellos que solo piensan en lo terrenal, que reciben la alabanza de la gente, ellos simplemente están viniendo a vivir aquello que nosotros ya hemos visto a lo largo de la historia.
gente cercana escuchando a los falsos, escuchando un mensaje que traiga mayor paz, comodidad a su corazón y a su vida. ¿Cómo te sientes al ver al rico? ¿Cómo te sientes al ver al que tiene abundancia, al que prospera? Al que en base a mentiras te ha ganado clientes, contratos. Al que en base a su pecado, haciendo uso de su orgullo, va encaminado a alcanzar sus metas. Los que se alegren, los que se ríen con sus vidas, los que anoche festejaban hasta horas de la madrugada, pasándola bien. Los populares, los que reciben el reconocimiento de este mundo. ¿Cómo está tu corazón cuando ves esto? Cuando los ves prosperar, cuando los ves recibir esa fama y ese reconocimiento. ¿Sabes? Así como ellos ríen, Proverbios capítulo 1 nos enseña que como se han rehusado a oír el consejo, como han desatendido la palabra y han deseado la reprensión, yo también me reiré de vuestra calamidad. Salmo capítulo 2. Se mofa los gobernantes de este mundo, se levantan contra el Hijo, desde el cielo el Señor se ríe. Porque vendrá su justicia. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es eso lo que debemos de nosotros recordar al entender este mensaje de esperanza para los suyos y de terror para el impío. En estas bienaventuranzas y en estos ayes, nuestro Señor Jesús presenta aquello que debe distinguir a los suyos, a su pueblo, a sus hijos. Un entendimiento de aquello que es grato delante de los ojos de Dios y aquello que el Señor detesta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él habitará ¿con quién? Con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra, lo leíamos la semana pasada. Él a los hambrientos colmará de bienes, a los ricos los envió vacíos. Él ha mostrado su fidelidad a su pueblo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y hoy la advertencia es, primeramente, si tú te identificas precisamente con alguna de estas características y en tu soberbia continúas negando la autoridad de la palabra y tu condición espiritual, estás en camino a un castigo eterno, donde ya no habrá cómo regresar. Deja de anhelar el reconocimiento, la popularidad y la riqueza actual. Y que la palabra de Dios abra tus ojos a la realidad futura, a la realidad delante de los ojos de Dios, más bien. Y de igual manera, hermanos, si nosotros continuamos luchando, recordemos siempre la palabra y que ésta nos instruya a encaminar nuestros pasos y nuestro corazón. Y dejemos de desear lo que este mundo ofrece. Y genuinamente anhelemos el día con día mostrar esa necesidad continua, esa hambre y sed de justicia, ese lloro por nuestros pecados y, por supuesto, el buscar ser luz en medio de una sociedad tan perdida, tan enfocada en lo material, tan enfocada en el placer.